Mire, la carta a los Gálatas no tiene sino 6 capítulos y tengo material sin exagerar para predicar por lo menos un año completo, todos los viernes, solo de la carta a los Gálatas. 54 viernes aquí, 54 mensajes. Por supuesto no voy a predicar todo el año la carta a los Gálatas porque no quiero aburrirlo. Voy a predicar una parte, por ahí unos 8 viernes. Después voy a tomar unos temas de Apocalipsis que necesito explicar y enseñar, y vamos a irlos cambiando así para no aburrirlos a ustedes siempre con el mismo tema. ¿Cuál es el tema principal de la carta a los Gálatas? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? Se habían desviado. No, el tema principal. Ya usted tiene que saber eso. Ya usted como asistente de los viernes y que le gusta la doctrina, tiene que saber cuál es el tema principal, el tema central de la carta a los Gálatas. ¿Cuál es? La justificación por la fe. La justificación por la fe. Ese es el tema principal de la carta a los Gálatas. Ahora mi pregunta es: ¿usted sabe qué es ser justificado por fe? ¿O alguien sabe qué es la justificación? ¿Alguien me puede explicar con sus palabras? ¿Alguien puede levantar la mano y decir: pastor, no es lo que usted piense o cree, sino lo que usted sabe? Lo que usted sabe. Mire, pastor, así se equivoque, ¿alguien lo puede hacer? ¿Qué es la justificación? Hermana Alejandro, necesito un micrófono. Los muchachos que estaban cantando ahora, ¿dónde están los micrófonos? Ve aquí, ayúdeme, Darian. Espéreme, Liliana, yo la voy a dejar a usted. No me vayan a mirar en celulares ni en nada, no vayan a ponerse a pecar. No, mire, pásemele el micrófono a la hermana. Yo necesito insistir en esto porque usted tiene que aprender todo esto. Escúcheme esto, escúcheme esto, antes de que la hermana diga. Escúcheme, la carta a los Gálatas, sin temor a equivocarme, junto con la carta del apóstol Pablo a los romanos, son las 2 cartas, los 2 escritos más importantes y más relevantes de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, de la carta a los Gálatas fue que se agarraron los pre-reformadores y los reformadores para traer toda una revolución y reforma en la iglesia cuando entendieron el significado de la carta a los Gálatas. Así que he aquí la importancia de que usted conozca bien todos los detalles que aparecen en esta carta. Diga, hermana, ¿qué es para usted justificación? Para mí la justificación es que Dios nos hace justos por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces Él no mira nuestros pecados debido al sacrificio de Cristo y nos ve justos, nos ve blancos. Y pues dice por la fe, entonces pues hay que creer en eso para poder obtenerlo. Está bien, muy bien, hermana. A ver, Juan Carlos, espera aquí, Juan Carlos. Así concretica como fue la hermana, ¿no? Muy puntual. Pastor, ser justificado por la fe es... No, ¿qué es justificación? ¿Qué es la justificación? Bueno, la justificación es que no es por mis actos, sino por la sangre de Jesucristo, por la muerte de Él, y a través de la muerte de Él en la cruz es que nosotros somos salvos. Somos justificados por eso. Pásele allá a Milagros, rapidito. Milagros. Somos justos
por el sacrificio de Jesús. Jesús perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No tenemos que hacer sacrificio porque ya lo hizo Él. A ver, Marixa creo que levantó la mano. Justificados por el sacrificio de amor en la cruz. Y ahí ya está Listo. todo. ¿Y quién más levantó la mano? Por aquí Liliana y allá una hermana, aquí Edward, ellos tres y listo. Pásela rápido. Estos muchachos, Dios mío, santo de la gloria, parece que no hubieran comido, no sé. Liliana. Para ser salvos no necesitamos hacer nada porque Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Lo único que tenemos que hacer es creer. Listo. Juan Carlos, Edward. Pastor, buenas noches. Mi concepto teológico es la salvación por gracia mediante la fe. Bien, la hermana allá. La justificación por la fe es que Jesucristo derramó su sangre por nuestros pecados para tener nosotros la vida eterna y solamente tenemos que creer en Él. Bien, si usted mira, todos los conceptos son similares todos, ¿cierto? Pero yo quiero preguntarle, este término de justificación es un término en derecho. ¿Es así o no es así, Jairo? Jairo es abogado. Yo quiero que Jairo, como abogado, el pastor Jairo, nos explique qué es la justificación en el derecho. De hecho, yo ya lo he explicado acá, hermano. Yo ya lo he explicado acá. Gracias, pastor. Buenas noches. Sí, es un término, como dice el pastor, jurídico, ¿no? El Señor, por la fe a nosotros, nos justifica. Solamente es creer que lo que Él hizo, esto basta para que nosotros seamos salvos. Y en derecho es por lo que nosotros estamos confesando delante del juez que nosotros somos y hemos hecho. Bueno, sencillo. Yo quiero, mano, ya pasamos el tiempo. Yo les dije ahora, bueno, tengamos misericordia de Wilmar, rápido. Espere, deja ya. Rápido, Wilmar, rápido por cuestión de tiempo. ¿Por qué hacemos esto? Porque si usted no sabe qué es la justificación, pues no va a saber qué es justificación por fe. Y si usted no sabe qué es la justificación por fe, pues no va a entender la carta. Y si usted no entiende la carta, usted no va a vivir como un verdadero hijo de Dios con los derechos ya adquiridos. Y entonces usted, en vez de vivir como un hijo de Dios, cristiano, creyente, nacido de nuevo, va a vivir como un pecador penitente. Entonces es por esto que necesitamos entenderlo. A ver. Pastor, la pregunta que usted hace es ¿qué es la justificación? Sí. ¿Sí? No hablemos en el término cristiano, es ¿qué es la justificación? La justificación es cuando ya yo no tengo que hacer nada porque ya alguien hizo algo por mí. Exacto. Él lo definió. Wilmar lo definió con más específicamente. Básicamente hay un símbolo en el derecho. ¿Cuál es el símbolo del derecho, del abogado y del derecho? La balanza, la justicia, el equilibrio. Ese es el símbolo. Ustedes lo han visto. La mujer, como eso tiene un nombre, la mujer esa, ¿no? La mujer de la justicia, algo así. Hay una mujer que es la que representa la justicia con una balanza en la mano, una pesa en la mano, que están completamente iguales. Eso es justificación. Hay un juez que demanda, que exige un pago por un delito cometido. Alguien tiene que pagar ese delito que cometió. Hay un juez, hay un abogado,
hay unos heridos, hay unos agraviados. Te estamos hablando en el término, yo no soy abogado, ni he estudiado derecho, ni nada. Aquí hay un abogado y creo que hay más gente que ha estudiado derecho, pero voy a tratar de resumirle lo que entiendo y lo que he entendido y lo que les he explicado. Está el juez, está el acusado, que no es culpable hasta que se le demuestre. Están los agraviados y está el abogado. Está el demandante, los fiscales. Es así, Jairo, más o menos. Así que están culpando a Rosa de cometer un acto, un crimen. Por ejemplo, hace unos días atrás salen las noticias que 5 venezolanos atacaron en una población de Santander a un profesor para quitarle un dinero, para quitarle una plata. Lo presionaron, mataron a su hija, la niña de 12, 13 años, no sé, la decapitaron delante de ella, le quitaron la cabeza, agarraban la cabeza y la pateaban la cabeza y le decían con la cabeza, pateándole la cabeza a la niña de 13 años, al profesor: díganos a dónde está el dinero, díganos a dónde está la plata. Después lo mataron a él, mataron a su otro hijo, mataron a la esposa, quemaron la casa. Estos muchachos, por quitarle la plata, la gente quiso tomar justicia por sus propias manos y mataron a 4 de esos 5 y quedó uno vivo porque la misma gente lo protegió, lo agarraron, y este vivo, la justicia no podía condenarlo hasta que no se comprobara que era culpable. Así que él tuvo que confesarse. No sé si vieron las noticias. Sí, yo soy culpable, acepto los cargos, hicimos eso, sí, somos de esta nacionalidad, sí, hicimos eso, sí, me declaro culpable, sí. Él lo hizo todo porque el juez le dijo: mijo, tiene todas las pruebas en contra, y si usted pelea y patalea, pues le van a cargar la máxima pena. Pero si usted se declara culpable, quizás no le claven los 50 años, sino por ahí 35 años, y después le hacen rebaja de pena. Si usted se porta bien, en 20 años quizás va saliendo después de hacer todo eso. Eso es la justicia. Pero si alguien en el derecho o en lo celestial, nosotros somos los condenados, nosotros, por cuanto todos, diga conmigo, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No había absolutamente nada que nos salvara, no había absolutamente nada que nos librara del infierno, ni de la muerte, ni de la condenación. Pero entonces, como Dios es el juez justo, y el juez siempre declara y clama justicia, no había nadie que pudiera salvarlos, no había nadie que pudiera rescatarlos. Entonces ese fue justo, él mismo se hizo hombre y murió en lugar de usted y en lugar de mí. Y ahí en el juicio él dice: yo soy culpable, yo soy culpable. Así que toda la culpa tuya y toda la culpa mía recarga sobre Él. Él está aquí en una balanza. Y cuando Él Dios nos ve justos a través de lo que Él hizo, Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros estamos en la otra balanza, equilibramos el peso, nos volvemos igual que Cristo está aquí en la balanza, usted está en la otra balanza y somos exactamente igual. No por lo que usted es, no por lo que usted hace, no por lo que usted hizo, no por lo que usted se merece, ni por lo que no merece, sino todo por lo que hizo el justo, que murió por los injustos y nos hizo igual, semejantes a Él. A través de ese acto, por medio de la sangre preciosa, Dios nos dice a nosotros: son inocentes, somos justos. Pero eso hay que creerlo en el corazón, que todo eso es verdad, que todo eso es realidad.
Yo le pregunto, ¿usted lo cree? Yo le puedo decir que no. Y le puedo demostrar que no. Solamente lo cree de palabra. Y nada más de palabra. Esto no es solamente creerlo que porque sí, Él murió, sí yo lo creo, sí yo lo acepto. Es vivirlo. Y esa es la lucha que hay ahí en Gálatas. Esa es la lucha. Que ellos no lo vivían. Y entonces tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado, tenían que hacer sus propios actos porque no estaban entendiendo que ya Cristo lo hizo todo una sola vez y para siempre por nosotros. Y al estar al mismo nivel en la balanza, al Dios, el juez, declararnos justos, tenemos los mismos derechos y la misma herencia y las mismas promesas del que nos hizo justos. Por eso la Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con el justo. Tenemos la misma herencia, los mismos derechos, las mismas promesas. Por eso le pregunto, ¿lo cree? ¿Y por qué no lo vive? Si lo cree mucho. Para esto hay que entender Gálatas. Y todo esto tiene su origen. Todo, absolutamente todo lo que usted ve, lo que usted conoce, lo que sucede, tiene su origen en el Génesis. Todo. Por ejemplo, los diezmos, el dar a Dios, es un principio, no es una ley. Y tiene su origen ¿a dónde? Los diezmos. En la ley, en el Sinaí, con Moisés, en el desierto, con el pueblo de Israel, ¿o a dónde tiene su origen? No. Con Caín y Abel. Con Caín y Abel se hace más evidente la carta a los Gálatas. Después lo explicamos. Quizás el próximo viernes lo expliquemos. ¿Por qué con Caín y Abel se hace más evidente la carta a los Gálatas? Una comparación entre lo que es vivir en la carne y vivir en el espíritu, porque eso es lo que pasa en la carta a las Gálatas. Unos viven en la carne y otros viven en el espíritu. Pregunto, ¿los que viven en el espíritu son salvos o no? Ahora ustedes ya no quieren decir nada, no se quieren equivocar. No importa, equivóquense. Equivocándonos es que aprendemos. ¿Vivir en el espíritu son salvos o no son salvos? ¿Vivir en la carne son salvos o no son salvos? Ya. Claro, hermano. Pero por supuesto, esto no está hablando de salvación, esto está hablando de justificación. La salvación es el primer paso. Los diezmos no comienzan ni siquiera con Abraham en el capítulo 12, ni siquiera con Abel ni Caín en el capítulo 4. ¿Sabe a dónde comienza lo que le pertenece a Dios y lo que es de Dios? Ahí en el principio. El Señor le dijo, ahí comienza el principio del dar, el principio de respetar lo que es de Dios, el principio de no tocar lo que es de Dios. De todo pueden tener, de todo pueden comer, de todo pueden disfrutar, pero no toquen lo que es mío. Lo que está en el centro es mío, eso me pertenece, no me lo toquen, es mío. Ahí comienza todo. Por eso en Génesis es el principio de todas las cosas. Más adelante vamos a hacer un estudio los viernes de Génesis comparándolo con Apocalipsis. Si usted entiende Génesis, entiende Apocalipsis. Más adelante lo hacemos. Bien. Ya tiene claro qué es justificación, ¿cierto? ¿Cierto? No merecíamos nada. Éramos culpables, alguien pagó la culpa por nosotros.
Y como somos libres de la culpa, tenemos derechos legales adquiridos. ¿Porque usted los merezca? No, porque Él lo hace a través de nosotros. Por eso, ahorita cantaba Juan Sebastián aquí, para que la presencia de Dios baje a este lugar, para que la presencia de Dios venga, para que la presencia de Dios esté. Decía algo así, ¿cierto? ¿Cómo era que decía Juan Sebastián? ¿Cómo es que decía? Para que la presencia de Dios, ¿qué? Venga, descienda. Hermano, mire, eso es vivir en la carne. Eso es vivir. Y tantas veces que lo hemos explicado, tantas veces que lo hemos enseñado, que voy a portarme bien para que Dios me bendiga. Eso es vivir en la carne. Eso es vivir en la carne. Si yo me porto bien, Dios me bendice. Pero si yo me porto mal, entonces Dios me castiga. Eso no es entender la justificación por fe. No la hemos entendido, no la vivimos, no la entendemos. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 versículo 3, 2 años, 3 años enseñando esto, pero parece que entra por aquí y sale por acá. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, en Cristo nos bendijo. Usted es la bendición. La presencia de Dios no necesita bajar, ni traerse, ni tocarse, porque está dentro de nosotros. La presencia de Dios, a donde quiera que tú vayas, la misma presencia va dentro de ti, porque es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Cuando usted entiende eso, hermano, usted entiende que es justificación por fe. Por eso, en el nuevo pacto, en esto que estamos viviendo, nosotros no dependemos de promesas, porque las promesas están supeditadas al que prometió. Si el que prometió le da la gana de cumplir o no. ¿Cuántas veces usted no ha prometido a Dios cosas y no cumple? ¿Cuántas veces? Y nunca cumple. Es una promesa. Es una promesa. Por eso el mismo apóstol Pablo dice: todas las promesas. Diga conmigo todas. Vamos, diga conmigo todas. Las promesas de Dios en Él son sí y amén. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Que me pertenecen a mí por derecho propio. Así que yo ya no vivo bajo promesa, porque vivir bajo promesa es como vivían nuestros antepasados, los antiguos, haciendo una cosa, haciendo la otra para que el que prometió me cumpla. No, yo vivo bajo herencia, y la herencia está asegurada, porque el que prometió la herencia, es necesario que el que hace la herencia, que el testador muera para que la herencia sea cumplida. Y el que prometió la herencia murió en la cruz del Calvario, y la herencia fue asegurada. Así que nosotros vivimos bajo derechos adquiridos, no por nuestra justicia, sino por lo que hizo Dios a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso en Él todas las promesas son sí y son amén. Son mías y me pertenecen. Entonces, si esto es así, ¿por qué vivimos enfermos? ¿Por qué vivimos pobres? ¿Por qué vivimos quejándonos? ¿Por qué nos desesperamos para irnos para Estados Unidos? Hermano, cristianos evangélicos. Esto no es para usted, Javier, ¿no? Ay, ni me acordaba, pastor. Ya va,
Ya está, ya le está cayendo como, está lloviendo por allá, ¿no, Marixa? No está lloviendo, tranquila, tenga paz. Mire, en mi cabeza no cabe. Puede ser que en la suya quepa, pero en la mía no cabe. Que uno como hijo de Dios, nunca lo he aceptado ni lo aceptaré. Que uno como hijo de Dios, con derechos legales de todas las promesas de Dios y con herencia legal, tengamos que irnos para Estados Unidos para que nos vaya bien, para ganar plata. Yo hoy le dije a Pinta, mire, allá en Estados Unidos le pagan a uno la hora $15 o hasta $20 la hora. Y me dijo Pinta, uy, lo estoy como pensando, pastor. Lo estoy como pensando, yo tengo pasaporte, no tengo visa. Yo le dije, no, váyase por el callejón, por el hueco, allá por el hoyo, por la trocha, por donde sea. ¿Pero qué? ¿Será que no me violan? Dijo Pinta, ¿será que no me? No, ¿quién lo va a violar, Pinta? Nadie se atreve. Hermano, mire, escúcheme. ¿Sabe cuándo piensa uno así? Que me voy para Estados Unidos, me voy para Chile, me voy para Europa, me voy para España, me voy para Holanda, me voy para aquí o me voy para allá, porque allá hay plata, porque allá hay dólares, porque allá puede haber lo que sea que haya. Pero si usted sigue con esa misma mentalidad, lo mismo que va a hacer aquí lo va a hacer allá, lo mismo que va a pensar aquí lo va a pensar allá, como va a actuar aquí va a actuar allá, lo que le sucede aquí le sucede allá, porque esa no es la bendición. La bendición es Dios en nosotros. Seguimos viviendo como carnales. Como carnales. Por eso el apóstol Pablo le dice: Gálatas insensatos. Lo entendieron y empezaron a vivir en el espíritu. Pero mire cómo están terminando, viviendo por la carne y en la carne, creyendo que por sus esfuerzos va a obtener bendición, creyendo que por su trabajo va a obtener bendición, creyendo que por sus méritos va a tener bendición. No es así. Tiene que aprender a vivir en el espíritu. Pastor, ¿y entonces yo qué hago? Dice Marixa, si yo me la paso enferma. Si era esa la respuesta, la pregunta. Eso es una cuestión suya con Dios, Marixa, y de Dios con usted. Yo no entiendo eso. Yo sé, escúcheme, yo sí lo entiendo, pero no quiero hacerla sentir mal. Pero si quiere se lo digo. Le ha faltado fe, Marixa. Le ha faltado fe. Vive Dios en cuya presencia estoy. Usted es una hija de Dios, pero le ha faltado fe. Usted ha creído más en las pastillas, más en el médico, más en la cita, ya más en una cosa, más en otra. Vive Dios que es así. Pero escúcheme, entonces los cristianos no nos podemos enfermar. Claro que sí. Usted puede llegarle una enfermedad, la enfermedad lo puede matar. Usted le puede llegar una temporada de crisis financiera, pero Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Rey, no desea, no quiere, no anhela que sus hijos vivan enfermos, ni vivan pobres, ni vivan miserables. Eso no está en el corazón de Dios, no está en el corazón de Él. Lo que pasa es que nos toca hacer la parte que nos corresponde a nosotros y nosotros no la hacemos. El apóstol Pablo dice: miren, señores, ustedes tanto tiempo en el evangelio y todavía viven como niños, teniéndoles que dar leche en vez de vianda. ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Estos temas de la justificación por fe, esto tenemos que saberlo nosotros en la escuela dominical, hermano. ¿Vivimos como niños o no? Entonces,
¿Cómo nosotros vamos, por ejemplo, esto del diezmo? Hay gente, vive Dios, vive Dios. Hay gente que a estas horas de la vida todavía tiene problemas con el diezmo, que si es de la ley o no es de la ley, que si es para el pastor o no es para el pastor, que si va a hacer esto o no va a hacer lo otro, viviendo como niño, en la carne. En la carne. Entonces, a un niño no se le puede dar un Lamborghini, se le hace un juguetico para que juegue con el juguetico, porque no tiene la capacidad ni mental, ni intelectual, ni de madurez, ni de nada para subirse a un Lamborghini y para sostener un Lamborghini. Usted me está entendiendo lo que le estoy queriendo decir, ¿cierto? Entonces hay cosas que Dios dice, no, pues que sigan viviendo ahí. Yo les pregunto, nosotros somos el Israel espiritual. ¿Es así o no es así? Somos el Israel espiritual. Los israelitas que vivieron en el desierto, 40 años en el desierto, ¿se perdieron o no se perdieron? Todos murieron en el desierto, pero a todos tenían el pan, ¿sí o no? Todos tenían ropa, todos tenían calzado, todos tenían la nube, todos tenían la columna. Así no habemos muchos. Todos con el pancito, con el alimento, con lo del recibo, con la ropita. Pregunto, ¿eso es lo que quiere Dios según la Biblia? No, porque no hemos entendido a vivir en el Espíritu. Ay, pastor, ¿y qué es vivir en el Espíritu? Es levitar, porque algunos creen eso, hermano, que vivir en el Espíritu es casi que estar transparente, invisible. ¿Usted quiere saber qué es vivir en el Espíritu? ¿Cuántos quieren saber? Venga los viernes, porque yo no me voy a adelantar a las enseñanzas. Tiene que venir los viernes. Si usted entiende la carta a los Gálatas, usted va a vivir como un hijo del Rey, nacido de nuevo, nueva criatura, con todas las promesas de Dios y la herencia de Dios, y entendiendo que usted ha sido justificado por medio de la fe en Cristo Jesús, que no hay nada, diga conmigo, nada, ni nadie que te pueda acusar, ni que te pueda condenar, ni que te pueda declarar culpable de nada, absolutamente de nada, porque dice Colosenses que yo le pregunto, y no he empezado y Dios mío santo, es que una cosa lleva a la otra. El apóstol Pablo tenía razón de matar a los cristianos o no tenía. Cuando le predicaban de Cristo, él se enfurecía, dice la Biblia. Se enfurecía. Y iba y le decía a los de la sinagoga y a los del Sanedrín: denme cartas, autorícenme para irlos a buscar, para irlos a matar. Él tenía razón de hacer todo eso. Y dice la Biblia que hay un término ahí que bueno, como le rechinaban los dientes de la rabia, del celo, de la rabia que tenía, porque esos malditos evangélicos están pervirtiendo esto, están acabando con esto, están acabando con mi religión. ¿Él tenía razón o no? ¿Cómo es posible que me prediquen de alguien que murió en una cruz? Para ellos, para la Biblia, para Dios y para los judíos, alguien que moría en una cruz era lo peor de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. De lo peor. La Biblia lo dice en Levíticos: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Un maldito es. Ni siquiera lo bajaban de la cruz.
Dejaban que las aves del cielo, que los chulos, los opilotes, lo que usted quiera, las águilas, llegaran y se comieran el cuerpo ahí, después de que empezaba a podrirse el cuerpo. A Jesús lo bajaron. ¿Sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué bajaron a Jesús? ¿Sí ve que todavía vivimos como niños? ¿Sí ve? Tantas veces que hemos dicho esto. ¿Por qué bajaron a Jesús? Porque era el día de reposo. ¿Y cuál era el día de reposo? ¿Cuál era? ¿Qué, Freddy? ¿Era el qué? Shabatón. ¿Y qué era el Shabatón? Una fiesta especial, no era cualquier reposo. Recuerda que era la fiesta de la Pascua y llegaba la fiesta de la Pascua, así que tenían que bajar el cuerpo rápido. No podían dejarlo ahí, enterrarlo rápido, porque ya iban a ser las 6 de la tarde cuando empezaba el Shabatón o el gran día de reposo. Eso lo explicamos, hermano. Eso lo explicamos. Así que le predican al apóstol: mire que es que él murió por usted, que es que él te va a cambiar, que él que este está loco. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Si yo he nacido en una cuna judía, yo he sido criado bajo los fundamentos, bajo los principios, bajo la moral de mi religión. Si yo no he hecho lo malo, yo no he juzgado a nadie, no he condenado a nadie, no he matado a nadie. Si yo fui instruido bajo los pies del maestro de maestros, Gamaliel, si yo soy de lo mejor, me viene a decir que un criminal va a cambiar mi vida. Entonces yo pregunto, ¿tenía él razón de comportarse así o no? Claro, él no lo iba a entender por palabra humana. Por eso el mismo Cristo tuvo que presentársele a él. Eso es lo que pasa con los judaizantes ahora y con los mismos judíos. Es casi que imposible que ellos entiendan y abran la mente. Dice la Biblia que tienen la mente entenebrecida, están embotados, sus mentes están cauterizadas porque no pueden entender, están vendados, no lo pueden entender. Tuvo que Cristo revelársele a él. Iba a matar una gente por allá y en el camino a Damasco se le presentó Cristo y él tuvo una revelación del mismo Cristo que le quitara la venda y entendiera que hubo alguien que murió como un criminal. No era un criminal, murió como un criminal por tus crímenes y por mis crímenes. Tuvo que salvarnos, rescatarnos, tuvo que transformarnos, cambiarnos, justificarnos y hacernos herederos de todo lo de Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y cuando él entendió esto, en esa carta los judaizantes le dicen: y que se la da de apóstol, que se cree apóstol, que dice que es apóstol, dice que a decirnos que vivamos como nos dé la gana, sin circuncidarnos, sin guardar las fiestas. Ese es un mentiroso, es un falso apóstol. Yo nunca lo vi con Jesús. ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? Yo nunca lo vi en las enseñanzas de Jesús. Yo nunca lo vi ni siquiera cuando Cristo resucitó. Ahí en la carta él tiene que defender su apostolado. Por eso la carta empieza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. No de una denominación, no de un hombre, no de una persona, sino del mismo Cristo. Y más adelante les dice: sí, para ustedes no soy apóstol, para ellos sí. ¿Quiénes eran ellos? La iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tiatira, la iglesia, todas las iglesias que él fundó. Ellos son mis sellos de mi apostolado. Quizás yo no estuve con
Jesús, pero Él se me presentó a mí. Yo lo vi cara a cara. Quizás yo no oí las enseñanzas personalmente con Él, pero Él me llevó al tercer cielo. Si en el espíritu no lo sé, pero me mostró cosas inefables, cosas que ojos no ven, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, cosas que ustedes, ni el mismo Pablo puede entender. Así que yo soy apóstol, no por ustedes, sino porque Cristo se me presentó a mí. Y soy, así sea el último, soy como un abortivo, pero lo soy. Así que, señores, a partir de este estudio, usted tiene que aprender a vivir en el Espíritu. ¿Sabe, Marixa? ¿Sabe? A veces creemos que esforzándonos, entonces va a ocurrir lo que queremos que ocurra. No, no es por tu esfuerzo, Marixa. Es por lo que Él ya hizo por nosotros. Él ya lo hizo. La Biblia dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y que por su llaga no seremos, dice, fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Usted tiene que creer esa palabra. Usted tiene que vivir en esa palabra. Usted tiene que declarar esa palabra. Usted tiene que apoderarse de esa palabra. Usted tiene que declarar esa palabra en su vida y decir: gracias, Padre, porque por medio de lo que tu Hijo hizo en la cruz, yo estoy sana, vivo en sanidad, vivo en plenitud. Tú vino para traerme vida y vida en abundancia. ¿Nos podemos enfermar? Claro que nos podemos enfermar, pero Dios no quiere que estés 10 años, ni 20 años, ni 50 años enfermo. No, son temporadas, son momentos, son épocas, y muchas veces son desiertos por los que Dios nos pasa para formarnos, para crecimiento nuestro, para enseñanza nuestra, pero no para que vivas en el desierto. Tú no naciste para vivir en el desierto. No, Señor. No, Señor. Bien, ahora sí, empecemos a predicar. Me quedan 4 minutos. Ay, santo, y ahora tengo aquí reloj, mire cómo la es. Y ese reloj no lo hicieron por el pastor Javier. Ni ese reloj lo hicieron por el pastor Frey, ni por ninguno de los otros. Ese reloj lo hicieron fue por mí, seguro. Me quedan 5 minutos, hermanos. Ahí están los 5, pastor. Ahí están los 5. Bien, ya hablamos de las evidencias internas. Ahora, ¿cuáles son las evidencias? Por lo menos terminemos este pedacito para el próximo viernes seguir. ¿Cuáles son las evidencias externas? La evidencia interna que revela Pablo como el autor de Gálatas es tan contundente y tan aceptada por los eruditos y escritores del primer siglo que no admite ninguna refutación ni ninguna apelación. Es muy contundente la evidencia interna de que el apóstol Pablo fue el escritor y el autor de la carta a los Gálatas. Bueno, el autor es Dios, pero el apóstol Pablo fue quien la escribió. Con todo, para completar el cuadro, podemos notar los hechos de la evidencia externa. Número 1, el texto Gálatas halla su lugar en el canon muratoriano, como usted quiera decir. ¿Alguien sabe qué es el canon muratoriano? O el canon muratorio. Ve que todavía necesitamos de leche. Pues es el canon del Nuevo Testamento, hermano. Es el canon del Nuevo Testamento, donde en el primer siglo aprobaron estos libros que usted tiene. ¿Cuántos libros son del Nuevo Testamento? Ay, le preguntó a Matías, ¿no? Porque usted ni se acordaba, ¿no? Ahí fueron donde se aprobaron. ¿Hay más libros? Pregunto, ¿hay más libros?
Sí, hay cientos de libros más escritos, pero los únicos que fueron pasados por el canon, habían unas reglas especiales, específicas, para poder aceptarlos como inspiración divina. Fueron esos 27. Gálatas, está dentro del canon muratorio. Así que forma parte también de las versiones siriacas y latinas. Esas son las versiones más antiguas que hay de la vieja, más antiguas que hay después de Cristo, por allá del siglo primero y siglo segundo. Lo otro que aparece ahí son las citas que aparecen de Gálatas. Reflejos de Gálatas se hallan en las epístolas de Ignacio, mientras que Policarpo sin duda alguna citaba Gálatas. También Bernabé, en la epístola de Bernabé aparecen referencias de Gálatas. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Alguien sabe qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? ¿O pasamos eso más bien? ¿Quiénes son esos locos que nombró usted ahí, pastor? ¿Quién es Ignacio? ¿Quién es Policarpo? ¿Quiénes son, Frey? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los padres apostólicos, hermano. ¿Cuántas veces hemos explicado eso, hermano? Si yo no lo hubiera enseñado y no lo hubiera explicado, no, de verdad, pero es que varias veces los viernes lo hemos explicado. Son los padres apostólicos. Ahora la pregunta es, ¿y qué era un padre apostólico? ¿Qué era un padre apostólico? Discípulos directos de los apóstoles, que siguieron con la enseñanza, con la doctrina de los apóstoles, que siguieron con los fundamentos de los apóstoles, que siguieron con todas las costumbres de iglesia de los apóstoles. Y ellos citaban siempre Gálatas. Justin Martin, el apologista, empleaba la cita de Deuteronomio 21-23, maldito todo aquel que es colgado en un madero, y hacía el paralelo con lo que está en Gálatas, porque Gálatas también habla de esto. Así que no hay ninguna duda que esta carta fue escrita por Pablo y que es una carta divina. Pero ¿por qué, pastor? ¿Y para qué nos dice esto? ¿Alguien sabe? Uy, está en rojo. Listo, ahora sí esto me pone como más. Mire, escúcheme. ¿Sabe por qué es necesario que usted tenga claro esto? Esto en algún momento vive Dios. En algún momento usted va a necesitar esto. Porque los judaizantes, la mayoría de judaizantes, el judaizante, no el que estudia las lenguas hebreas, porque una cosa es el que estudia las lenguas hebreas, otra cosa es el judaizante, otra cosa es el judío, otra cosa es el mesiánico y otra cosa es el mesiánico de mentiritas. No los confunda, son grupos diferentes. El mesiánico es el judío, no judío, judío. ¿Usted sabe qué es un judío? ¿Usted sabe qué es un judío? No todo el que nace en Israel es judío. Tiene que haber nacido de su madre judía, y no solamente de su madre judía, sino que siga la ley, la Torá, que se rija bajo los estatutos, mandamientos de la Torá, y que estudie, que practique su religión. Eso es un judío, no el que nació en Israel. Allá en Israel hay lesbianas, hay prostitutas, hay homosexuales, hay ladrones. Es más, Israel, Jerusalén es una de las ciudades que más homosexuales tiene. Si no sabía, sépalo. Y ellos no son judíos y nacieron ahí, en Israel. Entonces, un judío de esos, un verdadero judío, un mesiánico, es ese judío que le hablaron, o sea, Pablo
es un mesiánico. Porque le hablaron de Cristo y se convirtió a Cristo. Eso es un mesiánico, un judío convertido a Cristo. Ahora, los mesiánicos que usted ve por ahí, que nacieron en Atalaya, que nacieron en Belén, que nacieron en Buenos Aires, pero no Buenos Aires, Argentina, sino Buenos Aires aquí, bueno, ¿cómo es? Montevideo, Buenos Aires por ahí en Atalaya, Montevideo, que nacieron en Montevideo. Ellos dicen, no, muestre cuál es su apellido, y comienzan a buscar por el no, usted es de descendencia judía, usted es de las 10 tribus, de la casa perdida. Ahora se habla de las 2 casas de Israel. Entonces venga, usted es judío también. Y comienzan a hacer cosas que no tienen que hacer en contra de esto, de lo que está ahí. Ese es el mesiánico, supuesto mesiánico. El judaizante es el que se mete dentro de las iglesias cristianas y comienza a decir, eso que está predicando el pastor está mal. La Torá y el Eterno no nos dice así. El Eterno dice que esto y aquello, y mire que esto y aquello. Y se infiltra dentro de las iglesias y comienza a hablarle de sus creencias y de su religión y de su circuncisión y de sus fiestas y de sus costumbres a los evangélicos que hay por ahí, que no vienen los viernes de doctrina. A los que no vienen los viernes de doctrina. Y cualquier viento, como dice el apóstol Pablo, se lo lleva. Y entonces usted va a ver gente que venía los domingos o que venía a las cenas, y los va a ver entonces ahora, Shalom, hermano, Yeshua Yamashia me llamó. Y le hablan, esos judaizantes le hablan es solamente a cristianos. Ellos buscan, son cristianos. Entonces, ¿por qué, pastor, todo esto? Porque ellos, muchos de esos judaizantes, no le dan la autoría divina a la carta de los Gálatas. Dicen que eso no es divina, que no es aprobada, que es un libro ahí, que no, eso no, porque como va en contra de todas esas enseñanzas, en contra de todo eso, entonces se quedan sin piso teológico. Y cuando ya se ven encerraditos ahí, atrapados, dicen, no, es que las versiones originales no dicen así. Es que están cambiadas, es que la Reina Valera es la que más errores tiene. Eso tiene más de 30,000 errores, la Reina Valera. Entonces son puros errores y por eso es que dice todo eso. Y si usted no entiende, si usted no sabe, si usted no tiene el mínimo conocimiento, lo agarra y le da 3 cachetadas y lo convierte en judío. Y se jodió el judío. Termina en vez de judío, jodido, hermano. Fuera de la iglesia, fuera del propósito de Dios. Y mire, cosa de que esa gente se vuelve terca como usted no se lo imagina. Tiene que Cristo hacer lo que hizo con Pablo, aparecérseles a ellos y decirle, está haciendo mal. De resto no le van a creer a nadie. Por eso decimos de esto. Entonces, ¿qué va a decir usted? ¿Cómo va a hacer una apología cuando se encuentre con uno de ellos? ¿Cómo lo va a hacer? Venga los viernes, apréndase bien la carta a Gálatas y los principios que aparecen en Gálatas y la doctrina de Gálatas, y no va a haber nada ni nadie que lo mueva a usted de sus cimientos espirituales y cristianos. Amén. Oramos a Dios.